quiero decir 2 o 3 palabras solamente antes de la conferencia de cierre del Congreso. Bueno, 3 días largos de trabajo, un esfuerzo de organización muy importante, hecho como hacemos las cosas aquí, con mucho cariño y a pulmón. Y nada, quería agradecer al grupo de trabajo que nos ayudó a llevar adelante este congreso en homenaje al maestro Jorge Mossetti Turraspe hasta el final, ¿no? Y especialmente a Lorena Bianchi, que ha sido el pulmón de la organización, la profesora Bianchi, y a todos los profesores que han participado, que han estado aquí, a las autoridades que nos han visitado, a la gente de los organismos de aplicación de la ley 24240, que también han estado presentes a lo largo del Congreso. Y bueno, nada, espero que nos podamos encontrar en el segundo Congreso Sudamericano de Derecho del Consumidor, no sé bien dónde todavía, ni cuándo. Agradecer muchísimo al Brasilcom y a los profesores, amigos de Uruguay, de Chile, de Ecuador, que nos han acompañado, sin los cuales este Congreso tampoco hubiera sido posible. Bueno, sin más, voy a presentar, no necesita presentación, el profesor, el doctor Ricardo Lorenzetti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, bueno, muy generosamente nos acompaña una vez más en los emprendimientos académicos que hacemos, y bueno, nos va a hacer una disertación sobre la presencia del derecho del consumidor en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Los dejo con él, muchas gracias. Bueno, gracias Gonzalo. En primer lugar, felicitarlos por la realización de este Congreso Sudamericano de Derecho del Consumidor. Y el hecho de que sea sudamericano permite que tengamos la presencia de queridos amigos aquí de muchos años, tanto de Uruguay como de Brasil, como de Chile, de distintos países de la región. Es una gran alegría poder estar aquí y verlos nuevamente, como también la presencia de mi querido maestro Jorge Mossetti, en cuyo honor se hace este congreso. La idea de hoy es reflexionar sobre algunos aspectos del derecho del consumidor y del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Creo que la codificación actual debe ser absolutamente diferenciada de la codificación del siglo XXI y la del siglo XIX. Este es un parámetro de análisis muy importante, porque muchas veces se piensa que un código del siglo XXI debe ser hecho en la misma tendencia que los del siglo XIX y con la misma técnica. Y creo que tal vez uno de los grandes cambios que existen en este código es justamente esta diferenciación. En el siglo XIX nosotros entendemos que había una concepción en la cual el legislador construía la racionalidad de la ley de manera a priori. Era el legislador que establecía con precisión cada una de las reglas jurídicas. Y al juez, al abogado, al fiscal, al defensor, al funcionario, solo le quedaba aplicarla. Y aplicarla en sentido estricto, aquello que nos enseñaba Jorge Mossetti en estas aulas, la escuela de la exégesis, a la cual él tanto criticó con derecho. Esto ha cambiado totalmente, porque hoy nosotros tenemos un cambio en la realidad económica, en la realidad social, en la realidad ambiental y en la realidad constitucional y jurídica. Entonces, en primer lugar, la aceleración de los tiempos y de los cambios sociales y económicos es tan grande que es imposible pensar en un código de reglas precisas, sino en un código de cláusulas generales, principios y valores. Es decir, hay una diferente teoría de las normas que está claramente expresada en este código, y detrás de lo que dicen los artículos 1 y 2 hay todo un trabajo de la doctrina desde hace muchos años,
y nuevamente lo nombra Jorge, la idea de los valores, de los principios, como sustento del sistema jurídico. Por eso es que ustedes van a encontrar hoy que algunos se sorprenden y dicen, este es un código de jueces. Pero en realidad no es este el debate. Nosotros caeríamos en las pequeñas cosas, en las peleas de vecinos, si nosotros hiciéramos de esto una disputa entre jueces, abogados y legisladores. Lo que hay que entender es que no se puede más establecer un sistema de reglas precisas cuando el mundo es cambiante. Entonces hay que establecer cláusulas generales, principios, valores que permitan un amplio espacio a lo que nosotros denominamos proceso de implementación. Es decir, que luego la doctrina, la jurisprudencia, aquellos funcionarios que tienen que aplicar, vayan complementando y adaptando estos principios. Porque los principios no tienen un supuesto de hecho preciso, sino que son abiertos, se van adaptando. Este es el primer aspecto en cuanto a la teoría de las normas. Por eso hay algunos debates ahora, pero yo pienso que se van a ir acallando a medida que la doctrina vaya explicando cuál es la verdadera teoría de las normas en el siglo XXI. El segundo aspecto es que el código es civil y comercial, pero hoy no es posible pensar, como se hacía en el siglo XIX, en un código de especialistas de derecho civil o de derecho comercial. En realidad, lo que hay que pensar hoy es cómo el código organiza el sistema. Es decir, un código que se hace en una época de descodificación. Por lo tanto, no es posible pensar en un código que solo se refiera a algunos aspectos que discutimos en el derecho civil, por ejemplo, la novación. También tiene que ocuparse de cómo se organiza el sistema jurídico, y por eso hay una profunda articulación entre la Constitución, el bloque de constitucionalidad y el derecho privado, y entonces existe lo que hemos denominado comunicabilidad de principios. Hoy los principios del derecho público y de la Constitución se relacionan directamente con el derecho privado. Y esto abarca todas las especialidades, porque pensemos hoy que los laboralistas, los procesalistas, los comercialistas, los civilistas, los constitucionalistas, todos encuentran en este código normas de gran interés. Pensemos en el tema del derecho del consumo. Primer punto, hay una relación muy clara entre la organización del mercado y el derecho del consumidor. Cuanto el mercado está más concentrado, más situaciones de abusividad vemos, y entonces existe esto de tómelo o déjelo. Y entonces más necesitamos de la intervención en los contratos con las cláusulas abusivas. Por eso hay una comunicabilidad de principios. Tenemos la Constitución, en el artículo 43 establece las relaciones de competencia como un derecho de incidencia colectiva. La ley de derecho público organiza el mercado de manera competitiva. Tenemos que avanzar en la regulación de un mercado más competitivo. Luego tenemos la introducción, el título preliminar de este código, que nos habla del abuso de posición dominante, que comunica la organización del mercado con la última parte, que son las cláusulas abusivas. De modo que hay una comunicabilidad de principios. Cuanto más mejore el derecho público en la competencia en el mercado, menos necesitaremos de las cláusulas abusivas, pero cuanto más falencia haya del legislador en este aspecto, más cláusulas serán declaradas abusivas. Entonces, esta comunicabilidad de principios, esta búsqueda de coherencia entre la Constitución y el derecho privado, que hemos denominado constitucionalización, también se expresa en esta comunicabilidad de principios, que es muy importante. Por eso es que este código es un articulador del sistema, está pensado así, no solo como un área de derecho civil más o derecho comercial más, sino como un sistema mucho más coherente, porque la coherencia, la simplicidad, va a beneficiar al destinatario de la norma, que es el ciudadano común.
no está hecho el código, ni puede ser pensado como una ciencia especulativa para que discutamos en la doctrina con el mero fin de entretenimiento. Todos hoy sabemos, desde muchos autores que han escrito sobre esto, que el derecho es una ciencia problemática. Entonces, estamos a solucionar problemas. Por eso Perelman escribió sobre esto, y por eso el artículo 1 dice los casos del código. Es decir, es un código para solucionar casos, conflictos. No es para las especulaciones abstractas. Es una estructura problemática la que motiva la codificación actual. Entonces, estos conceptos generales es para entender la importancia que tiene dentro del código esta idea de articular el sistema, el diálogo de fuentes, del cual ya habló Gonzalo y seguramente Claudia Lima Márquez, tema que hemos trabajado muchísimo en conjunción con el derecho brasileño, principalmente con Claudia Lima Márquez desde hace muchísimos años. Esta idea de que cuando hoy ustedes tienen un caso, en general, mucho antes de que existiera el código actual, cualquier demanda que se hace, se cita, se describe el caso, se invoca una ley, otra ley, el código, la constitución, los tratados internacionales, en cualquier demanda. Y cualquier sentencia hace lo mismo. Prácticamente hoy no se encuentran sentencias en las cuales se cite solo un artículo o una ley. Citan toda la secuencia. Y este es el diálogo de fuentes. Es decir, poder manejar los tratados internacionales, la constitución, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y saber articularlos para la solución de un caso. Por eso son tan importantes estos artículos 1 y 2. Entonces, hay un gran cambio aquí en la teoría de las normas, en la teoría de las fuentes, en la teoría de la decisión judicial, en el artículo 3. Esto es muy importante desde el punto de vista de la parte general, sistémica. Ustedes saben que la Constitución argentina establece en el artículo 42 la protección del consumidor. Y aquí hay una gran diferencia respecto del proyecto del año 98, porque todos los proyectos que se hicieron en la Argentina desde el periodo democrático se hicieron en ausencia de la reforma constitucional porque todavía no había dado sus frutos. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar, naturalmente usamos estos proyectos, pero era innegable que ya la jurisprudencia y la doctrina había desarrollado la constitucionalización del derecho privado y la enorme cantidad de disposiciones que existen en nuestra Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Por eso es que este proyecto se diferencia de los anteriores en receptar el trabajo de la doctrina de los últimos años y también de la jurisprudencia en cuanto a la operatividad de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado. Cosa que no se notaba mucho en los proyectos anteriores. Entonces ahora, este segundo gran tema es importantísimo porque nuestra jurisprudencia ya había avanzado en este tema y ahora ya lo tenemos muy desarrollado. Tenemos el derecho del consumidor en el artículo 42 de la Constitución y luego tenemos al consumidor en el centro del derecho privado de acuerdo a la Constitución. Desde el punto de vista de la organización de un sistema jurídico, esto es muy importante porque nosotros sabemos que podríamos haber puesto solo la figura de la persona humana o del ciudadano, destinatario de la norma. Pero esto es lo que se hacía en los códigos del siglo XIX. El gran avance de la codificación del siglo XIX fue la igualdad ante la ley. Porque antes no la había, porque había estatuto, porque en el derecho romano había ciudadanos y esclavos. Pero ahora ya no solo interesa la igualdad abstracta, hemos aprendido de la doctrina de los últimos años que la igualdad es en concreto. Por ejemplo, este código regula la igualdad en concreto en situaciones conforme con los tratados internacionales aplicando los derechos fundamentales. Por ejemplo, en las distintas etapas de la vida,
tenemos al niño como sujeto porque tenemos una convención de los derechos del niño. Entonces hay un derecho a ser oído. Tenemos al adolescente como sujeto, tenemos al menor, tenemos al adulto y las personas de edad avanzada. Todo esto está contemplado en el código, y las personas de edad avanzada, que es un tema que me parece muy importante porque a veces no se habla mucho de esto. En la época de Vélez la expectativa de vida era de 35 a 40 años, hoy es el doble o más. Entonces, cuando pensamos en los consumidores, también pensemos en las personas de edad avanzada, que van a vivir todos nosotros dentro de 50 años en un entorno tecnológico muy complejo. ¿Y cómo hacemos para superar esta debilidad, no ya económica, sino cognitiva? Nosotros sabemos que hoy hay personas que no pueden cobrar su jubilación porque hay demasiada tecnología. Dentro de tantos 50 años vamos a ver un mundo muy complejo. Entonces también hay que pensar en este que va a ser un grupo muy importante en nuestro país. En pocos años, ya lo es hoy. Entonces es una vulnerabilidad en distintas etapas de la vida. Después tenemos la vulnerabilidad económica, que da origen al derecho del consumidor, y la vulnerabilidad cognoscitiva, de que también es general, del experto y el profano, donde todos somos en alguna medida profanos frente a distintas situaciones del mundo tecnológico. Entonces, este código se preocupa mucho por aplicar los derechos fundamentales, regular la persona en concreto y en distintas situaciones de la vida y en distintas situaciones económicas o cognitivas. Por eso acá hay otro cambio que es muy importante, la aplicación de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado. Entonces tenemos un cambio en la teoría general y un cambio importante en la relación entre los derechos fundamentales y su aplicación inmediata en el derecho privado. Ninguna de estas cosas son novedosas en la doctrina argentina, pero sí lo son en el código. En este contexto general, hoy tenemos entonces la Constitución, que contempla la figura del consumidor, y el código, que también la contempla. Y ya no es un microsistema. Este era uno de los problemas que teníamos y que existen en muchísimas partes del mundo en el derecho comparado. Nosotros siempre hemos dicho que el código se vació de contenido, porque si el derecho del consumidor está fuera y el derecho de los comerciantes está en las leyes especiales, ¿cuál es el contenido del código? Bueno, es un contenido residual. La realidad pasa por los microsistemas. Eso es lo que teníamos hasta ahora. Por eso se discutió mucho y decidimos introducir realmente al consumidor de manera sistemática. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, en materia contractual, los contratos interiguales y luego las relaciones de consumo, en el mismo nivel. Esto es importante porque los débiles jurídicos hoy están en el código con todo un sistema protectorio, en todas estas vulnerabilidades que la doctrina ha descrito, las distintas etapas de la vida, la cognitiva y la económica. Entonces, tenemos la figura del débil jurídico protegido, es decir, el principio protectorio dentro del derecho privado, que es algo que reclamó la doctrina durante muchísimos años y hoy ya lo tenemos. Como consecuencia de todo este cambio, diríamos, de paradigmas, hay muchísimas situaciones en especial que están resueltas. Cuando ustedes comienzan a leer, por ejemplo, hechos y actos jurídicos, tema tradicional y muy estudiado, pero también se mencionan las situaciones. Este es un tema que ha pasado todavía un poco desapercibido. ¿Pero por qué se mencionan las situaciones? Nosotros tenemos hechos y actos, pero las situaciones están relacionadas con lo que se regula más adelante en
materia de contratos conexos y situaciones jurídicas abusivas. Digamos, ese es el primer código que tiene este concepto, que no es nuevo en la doctrina argentina, hace muchos años que se trabaja, pero ahora está sistematizado. ¿Cuál es la ventaja? Es que hoy tenemos muchísimos campos en los cuales las relaciones de consumo se realizan, se instrumentan a través de una pluralidad de contratos y de vínculos. Esto la doctrina ya lo ha estudiado muchísimo. Los contratos conexos, o redes contractuales, o networks, pero ya los tenemos ahora en nuestro código. Y con normas innovadoras, porque la realidad es que cuando tuvimos que redactar esto, no encontramos mucho en el derecho comparado. En los códigos hay algunas leyes especiales, pero las definiciones técnicas realmente nacieron de la doctrina argentina y brasileña. ¿Qué significan las situaciones? Es que cuando uno va a un banco a celebrar un contrato, sale con una pluralidad de contratos. Sale con la tarjeta de crédito, la cuenta corriente, el seguro, la garantía. Y así se ejecuta por separado. Entonces, si alguien compra una heladera, la lleva a la casa y en lugar de enfriar, calienta, quiere ir a un jurista clásico y le dice: usted aplique aquí la exceptio non ad impleti contractus o los vicios redivitorios, pero esto no sirve porque las obligaciones están en contratos separados. En uno me entregaron la heladera, en otro hay una tarjeta de crédito, un mutuo o lo que fuere. Por más que yo cuestione esto, voy a tener que seguir pagando. Por eso es que la jurisprudencia ya había avanzado en este caso y dijo la oponibilidad de las defensas de uno hacia el otro. Lo mismo en los contratos de seguro vinculados a otros. Y esto es lo que nos permitió elaborar una definición de contratos conexos que está hoy en el código. Y es una situación que excede el acto y excede el hecho jurídico. Es una situación que se genera, porque en realidad cada contrato es un acto jurídico, pero acá hay una pluralidad de contratos, en los cuales hay una finalidad económica predeterminada que los engloba, y eso es lo que hace que sea efectivo para el que la arma, y el que se defiende no puede defenderse. Ahora sí puede. Y hemos avanzado bastante en cuanto a la oponibilidad de las defensas y a la interpretación del conjunto. Y esto se aplica a todo. Y después, en materia de relaciones de consumo, tenemos las situaciones jurídicas abusivas, además de las cláusulas abusivas. ¿Por qué las situaciones? Porque cuando uno compra una casa en un country o en un edificio y se siente propietario y se instala, luego se da cuenta que hay una situación. ¿Por qué? Porque además es miembro de una sociedad de administración o de un consorcio o de una sociedad que le impide, por ejemplo, algún caso en la jurisprudencia argentina en la cual el dueño se divorció y luego quería hacer entrar a otra persona, entonces el contrato de sociedad se lo prohibía, ¿no? Era dueño pero no podía hacerlo entrar al country. Toda esta desconexión genera abusividad. Es como que uno está en un avión y pide una Coca-Cola y le dice, bueno, vale $1000, si no la quiere, bájese. Bueno, el costo de oportunidad, como lo llaman los economistas, es muy alto. Es decir, uno no puede salir de la situación porque hay todo un entramado aquí que lo encierra. Entonces, esta idea, que es de parte general, situaciones enlazadas con contratos conexos y con situaciones jurídicas abusivas, es una herramienta muy interesante para agilizar la defensa de los consumidores. Y otro aspecto que también es importante en esta idea de cómo se regulan las cuestiones en un código es que además se introdujeron regulaciones sobre publicidad. Ustedes dirán, ¿por qué un código civil tiene que regular la publicidad? Que es un tema tradicionalmente de derecho público.
Bueno, primero porque lo sufren los consumidores, porque en realidad nosotros tenemos que pensar la norma en función de los beneficios para la gente, no las discusiones sobre el sexo de los ángeles. Y aquí hubo muchos temas vinculados a la publicidad inductiva. Yo recuerdo que hace unos años yo escribí un artículo, un libro, que era sobre, se llamaba Gordos, Flacos y Fumadores, o algo así. Y era sobre este tema, es decir, porque la publicidad inductiva tiene una influencia muy grande en la conducta humana. Pensemos una persona que hace 70, 80 años era adolescente y se crió mirando los grandes símbolos culturales. Humphrey Bogart seduciendo con el cigarrillo en la boca, o los últimos años Cortázar, todo el día con el cigarrillo en la boca. La publicidad introducía modelos. En el transcurso de una vida cambió ese modelo y hoy esa persona es un paria, no puede ni entrar acá, ni entrar al bar, ni a un hotel, ni a ningún lado. Cambió el modelo publicitario de inducción. Y además se ocultaron los efectos adversos. Esto ocurre con frecuencia. Pensemos lo que hacemos todos los días hoy. Nosotros, sale una publicidad y dice una copa de vino tinto diaria mejora, o la dilución que hay, la confusión entre producto y fármaco en materia alimentaria. Uno va al supermercado y dice este producto lo compra porque tiene menos grasas y hace bien a la salud, el otro porque tiene tales propiedades, porque esto y por el orgánico, natural. La publicidad transformó el alimento en un fármaco. Propiedades. ¿Qué pasa si dentro de 30 años nos dicen que eso no era así? En muchos campos. Pensemos lo que pasaba hace 50 años con Sartre, que era el símbolo de la inteligencia porque sentía la náusea, escribió un libro que se llamaba La náusea, no entendía el sentido del mundo y ese era el símbolo de la inteligencia, muy publicitado. Y si hoy un ejecutivo, un empleado dice yo no entiendo el sentido del mundo, no solo no lo consideran inteligente, sino que lo recetan un ansiolítico y lo echan del trabajo. Se cambia. Por eso la publicidad debe ser regulada. Yo recordaba hoy un libro de Alberto Pascualotto, que está aquí presente, porque a mí me gusta decir que la doctrina brasileña influyó mucho. Jorge fue un gran trabajador, por eso y nosotros también, en el sentido de que siempre citamos doctrinas europeas y doctrinas de Estados Unidos, cuando en realidad aquí se ha producido muchísimo. Bueno, la regulación de la publicidad, él escribió en el año 98, 97, un libro sobre el tema. El Código de Defensa del Consumidor brasileño lo tiene y nosotros hemos incorporado este tema. Y fíjense que hay un inciso ahí que dice la publicidad inductiva cuando induce al consumidor a comportamientos dañinos para su salud. Esto tiene una potencialidad en materia judicial y de defensa del consumidor muy grande. Nosotros en Argentina no tenemos muchas acciones en materia de publicidad y la influencia que esto ejerce es fenomenal en las conductas humanas y cambian en un periodo. Entonces, este código ha aceptado esta cuestión. Entonces tenemos hechos jurídicos, actos jurídicos, situaciones, el tema de las negociaciones en materia contractual entre iguales y el de las tratativas de los consumidores, la publicidad como acto previo, acto antecontractual. Es decir, hay una riqueza en materia de hechos y actos importantes. Y después vemos cómo esto se traduce en materia contractual. Una de las decisiones más fuertes fue la de resolver el problema de los contratos. El problema que esto tiene es la aplicación. O se ignora, y entonces se dice, bueno, la verdadera doctrina del contrato es esta que está en el código y la otra es de segunda categoría. O, a la inversa,
Hay países en los cuales se aplica la ley de defensa del consumidor a los contratos entre empresas, es decir, una mezcla, como estaba mucho que está pasando ahora en Brasil. Bueno, hay que sistematizarlo. Por eso hemos discutido mucho este tema y finalmente se decidió la fractura del tipo contractual, es decir, hay un tipo general de contrato entre iguales, donde, bueno, lo que acordamos entre iguales, ahí se aplica la doctrina clásica, ¿no? Y los principios de Unidroit en materia internacional, que es, bueno, el contrato obliga, necesitamos previsibilidad, hay previsibilidad en la reparación del daño contractual, pero cuando no son entre iguales hay relaciones de consumo, entonces es otra categoría. Entonces tenemos dos partes generales. Y esto es muy importante, porque entonces después cuando ustedes ven los contratos en especial, todos los contratos en especial pueden ser clasificados en alguna de las dos categorías generales. Y esto es mucho más sencillo. Cuando ven la locación, bueno, si entra en la definición del título de relaciones de consumo es un tipo de locación y si no es otro. Es más fácil, más sencillo, pensamos que va a dar mucho más resultados y es más de acuerdo con lo que veníamos trabajando en la doctrina, ¿no? Entonces hoy tenemos dos tipos contractuales generales y creo que en esto, como en tantos otros, es el único código, es decir, hay muchas innovaciones respecto del derecho comparado. Entonces tenemos el tipo contractual de las relaciones de consumo, que abarca las relaciones en general y los contratos. Esta es una definición muy importante en este campo. Después, cuando desarrollamos los contratos, también vemos aquí aspectos muy particulares que tienen que ver con la evolución que ha tenido la doctrina argentina y la jurisprudencia, porque en materia de cláusulas abusivas se reconoce el control de incorporación de la norma, pero también el control de contenido. Es decir, las cláusulas abusivas están muy desarrolladas y hemos optado por no hacer un catálogo, esto también se discutió mucho, si hace un catálogo de listado, ¿no? Como tienen algunos países o no. La verdad es que si uno hace un catálogo, la experiencia muestra que termina perjudicando, porque se cambia, lo más fácil es redactarlas de manera que no estén en el listado y siguen siendo abusivas, o surgen nuevas hipótesis, porque es tan cambiante y creativo el mundo económico que no están contempladas en el listado y entonces se desactualizan. Por eso se prefirió la idea de cláusulas generales que se irán adaptando, que los jueces pueden ir incorporando en cada caso. Esto provee, creo yo, una gran dinámica al derecho del consumidor, porque vamos a tener muchas más posibilidades de cuestionar una cantidad de situaciones que hoy estaban muy restringidas en la ley especial. Al estar en el centro del sistema va a permitir una gran expansión. Creo que en materia de las relaciones de consumo, el código también adiciona algunos aspectos que no habían sido tan desarrollados en los proyectos anteriores, porque se había optado por la idea anterior, es decir, dejemos a la ley especial el derecho del consumidor. Ahora, al estar en el código, se lo ha desarrollado ampliamente. Entonces tenemos muchas diferencias entre las relaciones de consumo y el contrato de consumo con el resto. Por ejemplo, cuando hay tratativas, uno empieza las tratativas negociales para una inversión, es lógico que en esas tratativas cualquiera de las partes quiera decir, bueno, no hago el contrato. Entonces hay libertad para apartarse, pero si lo hace de mala fe, si oculta información, hay una responsabilidad precontractual. Es decir, en los últimos años la doctrina, la jurisprudencia y el derecho fue inclinándose a decir, bueno, protejamos este aspecto, es decir, la idea de que el contrato se celebre.
En materia de relaciones de consumo, tenemos muchísimas situaciones donde lo que sucede es lo contrario, la política legislativa es decir, apártese, porque hay engaños. Entonces, si uno celebra un contrato en un supermercado, por ejemplo, estos denominados rolling contracts, que si uno va, fíjense lo que sucede, uno va y busca una computadora, un juguete, viene empaquetado. Primero, entonces lo toma y se hace la tradición. Después lo paga. Y después cuando llega a la casa lo abre y cuando lo abre acepta las condiciones generales. Es decir, es todo al revés de lo que enseñamos en la facultad. Esto no puede ser ignorado. Entonces hay que tratar de contemplar estas situaciones. Por eso se ha regulado mucho este aspecto de las relaciones precontractuales en materia de derecho de consumo en los contratos a domicilio, por ejemplo, la posibilidad de apartarse. Es decir, ahí hay una diferencia muy tajante. Después se ha protegido mucho la relación del consumidor en Internet, que es un tema que no estaba contemplado en proyectos anteriores y que acá se ha trabajado mucho. Y en Brasil, Claudia Lima Márquez escribió un libro sobre comercio electrónico, yo también aquí. Hay muchos trabajos sobre este tema, pero no estaba en el código. El problema es que hoy, si nosotros tenemos una mirada de estadista, ¿no? De 50 años, 100 años para adelante, imagínense lo que va a hacer, todo el mundo va a contratar en Internet. ¿Qué sentido tiene que solo regulemos las relaciones físicas si todo se va a hacer en Internet? Entonces, ¿dónde se celebra el contrato en Internet? Estos eran los interrogantes, me acuerdo que discutíamos con Claudia. ¿Dónde? Bueno, en el ciberespacio. ¿Cuál es la jurisdicción? Bueno, esto se lo llama click agreement. Uno hace clic y acepta las condiciones generales. Las condiciones generales dicen que tiene que litigar en un tribunal arbitral online o en la jurisdicción de Massachusetts, y la ley aplicable es cualquier otra. Esto se cambió totalmente ahora, porque tienen que relacionar lo que dice el código en materia de comercio electrónico, el contrato celebrado por medios electrónicos, y la parte internacional privado, y entonces ahí tenemos que el contrato se celebra y el consumidor tiene varias opciones, es decir, no hay una sola. La libertad la tiene el consumidor para decir qué ley aplicable y cuál es la jurisdicción. Hay varias opciones, entre ellas la más simple es donde está la computadora, ¿no? Pero esto es importantísimo porque dentro de unos años todo se va a hacer en Internet. Entonces, ignorar esto es legislar hacia atrás, es no pensar en el futuro. Por eso hay una importante regulación de la celebración de contratos por medios electrónicos, la equiparación del medio electrónico con los medios físicos. Esto es un soporte muy importante para el desarrollo de la defensa del consumidor en Internet. Y también hay aspectos vinculados a la defensa del consumidor en tránsito, es decir, la parte del derecho internacional privado también tiene que ver con la defensa del consumidor, es decir, se han introducido algunas normas que no quiero extenderme. Pero ustedes ven que hay todo un sistema hoy muy importante de regulación de las relaciones de consumo en el centro del derecho privado, como debe ser. Otro aspecto que es muy importante, yo la verdad que no quiero extenderme tanto, pero la idea que les mencioné al principio de que el código tiene cierta búsqueda de coherencia con el derecho público constitucional, básicamente, también está en una diferente tipicidad de bienes y una diferente tipicidad de derechos, que es muy innovadora respecto de lo que ocurría en el pasado. Los códigos del siglo XIX regulaban los conflictos entre derechos individuales. Nosotros ahora tenemos un código que regula esto, más los conflictos entre derechos individuales y los de incidencia colectiva, artículo 14, que está en la Constitución en el artículo 43, pero no estaba en el derecho privado, excepto en las leyes especiales. Pero ahora lo tenemos en la entrada.
Esto tiene un significado muy importante en las relaciones de consumo, porque hay un aspecto que en la Argentina no se ha trabajado tanto, que es el de la incidencia colectiva en las relaciones de consumo. Nosotros habíamos avanzado más al incluir la posibilidad de las acciones de clase, pero bueno, esto fue eliminado, pero el sistema sigue estando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hoy tienen ese artículo 14 que permite considerar que los derechos individuales tienen que tener una cierta relación con los de incidencia colectiva. Y esa relación la establece la figura del abuso del derecho. Así como antes teníamos el abuso del derecho entre derechos individuales, es decir, el acreedor excesivo, bueno, ahora tenemos el abuso del derecho respecto de los derechos de incidencia colectiva. Aquí hemos tomado esta figura que es más conocida, distinta de la función social del contrato que tiene el Código brasileño, pero porque acá se ha conocido más el abuso del derecho. Tenemos muchísima jurisprudencia y muchísima doctrina. Es una figura muchísimo más maleable y conocida. Entonces, el abuso del derecho horizontal ahora lo tenemos también vertical. Es decir, es muy importante porque uno puede plantear una cantidad de cuestiones acá. Por ejemplo, los contratos entre empresas que impactan sobre el mercado. Es un tema en el cual se ha trabajado en algunos autores del derecho anglosajón y acá nada, pero hay contratos que impactan sobre el mercado, haciéndolos más monopólicos o estableciendo precios abusivos para el consumidor, y estos son temas colectivos. Ahí tenemos una norma y tenemos la jurisprudencia de la Corte, en el caso Lavi. Es decir, hay un área acá importante para desarrollar, que es el derecho del consumo en las relaciones, en los bienes de incidencia colectiva y derechos de incidencia colectiva, que yo creo que va a ser importante. Y otro aspecto vinculado a lo público y lo privado es que nosotros sabemos que en los códigos del siglo XIX se regulaban los derechos individuales solamente, pero nunca se pensó de modo sistemático en la armonización de los derechos individuales con el sistema social, no ya económico. Esto empezó muy gradualmente, con la buena fe en las obligaciones, en los contratos, en los derechos reales, y fue ascendiendo despacito a lo largo de toda la historia, desde los glosadores y posglosadores hasta ahora, y fíjense que ahora está en la entrada del código, es decir, el principio de sociabilidad de los derechos. Todos los derechos deben ser ejercitados conforme a la buena fe. Con lo cual hay un modo de articulación del ejercicio de los derechos individuales con la sociedad. Es un estándar importante porque ya es principio general de todo el sistema, no solo del derecho civil, porque la Corte dijo hace muchísimos años que estas normas tienen carácter de principio general del derecho, las que están en el título introductorio. Entonces, esta es otra cuestión importantísima porque establece ese principio de sociabilidad que ha sido muy trabajado también por la doctrina argentina. Y creo también, en materia de tipicidad de bienes, no ya de derechos, que además de lo que ya tenemos respecto de los derechos sobre bienes patrimoniales, los derechos sobre derechos de bienes colectivos, el Código incorporó una norma sobre el cuerpo humano, es decir, los derechos sobre bienes que no tienen un contenido patrimonial. Y esto también es algo importante para las relaciones de consumo, porque imagínense que hoy ya hay muchísimas relaciones jurídicas que se pueden hacer sobre el cuerpo humano. Dentro de 50 o 100 años, piensen que el cuerpo humano va a ser algo muy maleable desde el punto de vista de la genética, de los órganos. Y el primer debate aquí es valorativo. No
nosotros no podemos predecir exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que se van a poder hacer muchas cosas. Si esto es comercial, los más vulnerables van a vender parte del cuerpo. Dentro de 50 años va a ser así, no le quepa ninguna duda. Entonces el debate acá es valorativo. Por eso se excluyó, se admiten las relaciones jurídicas sobre el cuerpo, pero no comerciales. Y se establecieron específicamente las finalidades. Por eso tenemos hoy una diferente categoría o tipicidad de bienes y permite que las relaciones jurídicas sobre el cuerpo humano tengan las finalidades que pueden tener, que son, por ejemplo, terapéuticas o sociales, pero no comerciales. Es una definición valorativa para los próximos años. Y finalmente, un último aspecto que quiero terminar ya, es que el código está pensado como un proceso de implementación, es decir, no termina aquí. Todas estas cláusulas generales permiten que exista un trabajo de la doctrina, de la jurisprudencia, de la abogacía, de las universidades, de todo el sistema que vaya desarrollando estos principios, porque en definitiva el código es un programa de desarrollo del Estado de Derecho. No es solo la función tradicional del derecho, que es un límite al poder. El derecho es límite al poder estatal, límite al poder económico, límite al poder cognoscitivo. Pero además, últimamente, hay que pensarlo como el derecho privado, como también el desarrollo de los grandes valores del Estado de Derecho. Por eso ahí está la cuestión ambiental, la defensa de consumidores y todas estas banderas que son parte de la sociedad. Entonces el Código de Derecho Privado también es una bandera que permite que la sociedad la tome en sus manos y la lleve adelante. Y nosotros vemos que con gran felicidad esto es lo que está pasando. Todos los días hay fallos. Todos los días. Es impresionante cómo hay un impulso extraordinario de la jurisprudencia, de la doctrina, aplicando. Por ejemplo, hoy salió un fallo diciendo que un menor puede, con estado de madurez suficiente, puede cobrar la asignación universal por hijo. Y así avanzan. Esto no estaba previsto, el artículo 26 es general. Pero ahí está la riqueza, es decir, establecer algunos valores generales para que la sociedad avance, progrese, sea participativa, activa. Es decir, esa es un poco la cuestión que tiene esta estructura prevista ya al momento de la redacción de un largo proceso creativo de implementación. Y creo que hay algo de lo cual tenemos que todos nosotros sentirnos muy orgullosos, y es que este es un código de identidad cultural latinoamericana. Porque si ustedes se fijan, no hay nadie que haya dicho, por lo menos que yo conozca, hemos copiado el código de Quebec, como una vez dijimos, o el código italiano, el francés. No, nada de eso. Acá lo que hay son todas fuentes de la región. Y yo quiero agradecer a los amigos brasileños, porque la verdad hemos trabajado muchísimo juntos durante tantos años, y hay muchas de los avances de ellos, sobre todo en materia de consumo y de ambiente, que están incorporados, y muchísimos temas que son parte hoy de la identidad cultural latinoamericana. También hubo un extraordinario aporte de los amigos del Uruguay. Es decir, hace muchos años que estamos trabajando en la región y por primera vez podemos ir a Europa, si nos interesa ir a enseñar a una universidad europea, norteamericana, y no ir allá y decirles, nosotros le vamos a explicar lo que ustedes hicieron y nosotros copiamos. No, le vamos a decir, mire, ustedes esto no lo tienen. Es una creación de la región. Esa es la identidad cultural. Son por lo menos 30 años de trabajo
intercambio entre los países de la región, como dice este Congreso Sudamérica, que están reflejados allí. Hay muchísimos temas. Cuando ustedes quieran encontrar las fuentes de doctrina, no vayan a mirar tanto a Europa, Estados Unidos. Fíjense más en la doctrina argentina, brasileña, uruguaya. Ahí están todos estos temas. La chilena también. Es decir, hay algunos temas en los cuales diferimos, pero en general se ha ido creando un consenso en algunos aspectos centrales. Y esto es algo que tiene que ser motivo de orgullo para todos nosotros, que hace muchísimos años venimos trabajando en esta línea. Bueno, y finalmente, y no me quiero emocionar, pero quiero decir que se ha hecho justicia con un hombre justo. Quiero adherirme al acto de entrega del honoris causa a Jorge Mosset, porque es un acto de justicia. En primer lugar, eso. Hace muchos años que Jorge es un gran maestro del derecho de toda la región. Cuando nosotros decimos la identidad cultural, bueno, hemos viajado mucho, yo aprendí mucho de él en estas aulas como alumno, en el doctorado, y después, la primera vez que yo fui a Brasil me llevó Jorge de la mano, yo era chico, Claudia Lima Márquez también, Antonio Benjamín también, y fue una gran guía para mí durante toda mi vida, fue como mi segundo padre, siempre lo digo, y es un homenaje a un hombre justo, porque él siempre ha luchado por la justicia y muchos de los temas que están hoy en nuestro código son temas que él ha trabajado muchísimo, por ejemplo, la buena fe. Entonces decir que justicia con un hombre justo me parece que es algo que nos enorgullece a todos, y con todo cariño, Jorge, me adhiero muchísimo a esta entrega de honoris causa. Muchas gracias a todos.